Buenos días, familia de Forest City, a todos los que estamos aquí en este lindo día y a todos los que nos miran online también, bienvenidos a esta su iglesia. No sé cuántos de ustedes en esta mañana ya lo han sentido, pero el Espíritu de Dios está aquí. Realmente la adoración esta mañana me impresionó mucho. Fue experimentar la presencia de Dios y Dios hablándome a través de la música. Gracias al equipo de worship por la adoración tan linda que nos prepara, ¿no? Nuestros corazones para recibir la palabra ahora. El tema de esta mañana, tengo que confesarles que es un poquito fuerte, pero fuerte en un sentido bueno. Y lleva como título El verdadero evangelio. Hace más de, no sé, tal vez como 10 años, un poquito más, llegó a mis manos un libro en inglés, se lo voy a enseñar aquí. El libro se llama It's All About People, se trata de personas. Y lo escribió un señor llamado Jim Hornberger, y no sé si pueden ver allí las letras pequeñas, pero dice cómo tratar a los demás, especialmente aquellos que están en desacuerdo contigo, de la manera que Jesús los trata. Y fue un libro que mientras lo leía realmente me habló mucho y me ayudó a cambiar muchas cosas en mi vida, a darme cuenta de ciertas cosas. Y en este libro, el autor comienza hablando de un sueño que él tuvo una noche. Y en este sueño él veía a Jesús de camino al Calvario. Jesús cargando su cruz y obviamente las multitudes a su lado, escupiéndolo, tirándole insultos, tirándole tal vez tomates podridos o no sé lo que fuera, insultando a Jesús, o sea, realmente burlándose de Jesús. Esto es lo que ve en el sueño. Y llega un punto en que la burla y el escarnio y el maltrato es tanto que en el sueño Jim se frustra. No sé cuántos de ustedes tienen este instinto de justicia, ¿no? Que cuando ven injusticia, usted se molesta. Y Jim se molestó en el sueño y dijo: Señor, ya basta. ¿Hasta cuándo vas a permitir que estas personas sigan insultándote, que estas personas sigan escupiéndote? Haz algo ya, destrúyelos, sácalos, pero haz algo. Y dice Jim Hornberger que en este sueño, cuando él le dijo estas palabras a Jesús, Jesús cargando su cruz con la corona de espinas sangrando, se detiene, lo mira y le dice: Jim, it's all about people. Jim, se trata de personas. Jim, el evangelio consiste, le dijo Jesús en el sueño, el evangelio consiste en redimir, en ayudar, en restaurar a las personas que te lastiman. Y entonces Jesús le hace en el sueño 4 preguntas a Jim. Esto es todo un sueño. Y la primera pregunta que le hace a Jim es: ¿qué habías hecho con Aarón? Cuando Moisés y Josué subieron al monte Sinaí, tal vez muchos conocemos la historia, se tardaron en bajar y el pueblo se desesperó. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, el capítulo 32. Y vamos a leer qué fue lo que pasó en ese momento. Éxodo 32, 1 al 6, vamos a empezar allí. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió: Quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó también un altar frente al becerro. Y luego anunció: Mañana celebraremos un festival a Jehová. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz.
Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Aarón era prácticamente el primer anciano del pueblo de Israel. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos si, y Eric, no estoy hablando de ti, pero si el primer anciano de nuestra iglesia, un día lo encontramos en el parking de aquí, en un altar, con un becerro de oro, adorando, llevando diciendo a todo el mundo que venga a adorar a un becerro de oro? ¿Cómo hubiéramos tratado a ese líder? Lo menos que pudiéramos esperar es tal vez, si es un pastor, le quitamos las credenciales, si es un líder en la iglesia, lo quitamos de ese puesto y nos encargamos de que por muchos años esa persona no tenga participación en nada de la iglesia. Pero hermanos, en este sueño que Jim cuenta y luego abunda un poquito más en él, nos damos cuenta que realmente ese no es el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio, según nos enseña la Biblia, y vamos a verlo en estos 4 ejemplos, el verdadero evangelio no consiste en criticar, en señalar, en hacerle guerra a aquellos que están en contra de mis ideas o de lo que yo hago. El verdadero evangelio consiste en restaurar y redimir a los que me persiguen. Y vemos aquí en este ejemplo qué hizo Dios con Aarón. Y esto a mí me voló la mente, como decimos en Puerto Rico. Me dañó la mente porque realmente no puedo entender cómo Dios hizo esto. Pero me doy cuenta que lo hace porque Él es amor. Y porque Dios está en el negocio de redimir, no de condenar. Vamos a ver ahora aquí mismo en Éxodo 32, vamos a brincar al versículo 19, donde nos dice: cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó, luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Por último se dirigió a Aarón y le preguntó: ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien qué mala es esta gente. Ellos me dijeron: haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés, al que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije: los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Y cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. No solamente Aarón tiene el descaro como líder de llevar al pueblo a la idolatría, sino que cuando es confrontado, se tira la mentira, en la jerga boricua decimos la feca, más grande del mundo. No, yo cogí el oro, lo tiré, hermano, y salió ese becerro. Yo no sé qué pasó ahí. ¿Qué hubieras hecho con un líder así? Si vamos más adelante, en el mismo libro de Éxodo, al capítulo 40, esto se va a sorprender. Aarón hizo esto. Y esto es lo que Dios le dice a Aarón. Éxodo capítulo 40, versículos 12 al 15. Esta es la instrucción que Dios le da a Moisés concerniente a Aarón. Le dice: lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo. Así quedará consagrado para servirme como sacerdote. Luego haz que se acerquen sus hijos y vístelos con sus túnicas. Úngelos como ungiste a su padre, para que ellos también me sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de Aarón quedarán apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación. Al líder que llevó al pueblo a la idolatría, al líder que cuando es confrontado miente, Dios lo unge como sumo sacerdote de su pueblo. Y no solamente a él, sino a todos sus hijos. Y el sumo sacerdote, para aquellos que tal vez no conocen, el sumo sacerdote era el intermediario, el mediador entre Dios y el pueblo. En otras palabras, el sumo sacerdote era un simbolismo, era una representación ¿de quién? De Jesús.
Porque el verdadero evangelio no consiste en sacar, en tirar, en patear, en hacer guerra, sino consiste en redimir y en restaurar. En el mismo sueño Jesús le pregunta a Jim, ¿qué habrías hecho con David? No solamente era el rey, sino que sabemos la triste historia, el capítulo negro de David, donde un día no solamente codició a una mujer, sino que la llamó, cometió adulterio con ella y planificó la muerte de su esposo para quedarse con ella. Y luego cuando muere, para quedar bien con el pueblo, como él era tan buen rey, entonces la llama y le dice, no, yo voy a coger a esta viuda y la voy a hacer mi esposa para que no se quede sola. ¿Qué hubiéramos hecho, iglesia de Forest City, con aquel líder de nuestra iglesia que comete adulterio? Y con esto no estoy diciendo que no hay consecuencias a las acciones malas que hacemos. Pero lo que estoy diciendo es que el evangelio verdadero que la Biblia enseña no consiste en coger el hacha y darle para abajo a la persona que cayó. Tal vez en tu país existe este mismo dicho que existe en mi país. Del árbol caído, todo el mundo hace leña. Ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio consiste en redimir, en restaurar. En el sueño Jesús le pregunta por una tercera vez, ¿qué habrías hecho tú con Pedro? No solamente Pedro llega al final del camino con Jesús y en medio del arresto saca una espada que tenía escondida o un cuchillo y le corta la oreja a un tipo que estaba allí. Sino que después de eso se va huyendo y cuando trata de acercarse para averiguar de Jesús, no una, no dos, sino que 3 veces niega con maldiciones y palabras feas que conoce a Jesús. ¿Qué habríamos hecho con Pedro? Un tipo que después de caminar 3 años y medio con Jesús, todavía tenía discriminaciones por diferentes razas. Y lo encontramos un día durmiendo allí en su casa y Dios le da una visión con animales. ¿Se acuerdan la sábana con animales que bajaba y subía? Y la lección que Dios quería enseñarle a Pedro era, Pedro, tú no puedes hacer excepción de personas, tienes que dejar de ser racista. A los judíos los tratas de una manera y a los gentiles los tratas de otra. Y si te invitan, no quieres saber nada de los gentiles. Ese no es el evangelio. Pero ¿qué hace Jesús con Pedro? Después que lo traiciona, después que tiene este arrebato de ira, lo restaura. Y también 3 veces lo restaura en aquella famosa conversación cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y saben que esa conversación a mí me ha ayudado muchas veces en mi caminar porque como Pedro muchas veces he negado a Jesús con mis acciones. Y cuando siento el tierno amor de Dios llamándome al arrepentimiento y me pregunto, tratando de contestar la pregunta que siento que Jesús me está haciendo como a Pedro, Ángelo, ¿tú me amas? Y realmente tengo que contestarle a Jesús como Pedro contestó la 3ª vez. Le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que a pesar de todo te amo. Y Jesús le dice a Pedro, entonces ve y encárgate de las ovejas. Y finalmente, Jesús le pregunta a James, no solamente qué habrías hecho con Aarón, qué habrías hecho con David, qué habrías hecho con Pedro, pero qué hubieras hecho con un tipo llamado Saulo. El peor perseguidor del cristianismo en aquella época. Un hombre que iba de ciudad en ciudad arrestando hombres y mujeres sin misericordia por el simple hecho de que eran cristianos. Pero este Saulo, Dios lo transformó en un Pablo. Y Pablo se convirtió en el mayor evangelista que el mundo ha conocido. ¿Por qué? Porque el evangelio, el verdadero evangelio, no se trata de criticar, sino que se trata de redimir, de restaurar. En su libro, Jim tiene una frase que quiero compartir con ustedes, un quote. Y él dice lo siguiente, el evangelio consiste en tomar a este tipo de personas
las que hemos ya descrito, transformarlas y luego usarlas para llegar al mundo con el mismo evangelio que los alcanzó y ha cambiado sus vidas. Nosotros como personas parece que lo hemos perdido, pero el evangelio es mucho más que un sistema de verdades, que la oposición al error o incluso la iglesia a la que asistimos. Entonces pregunto, ¿tenemos nosotros el verdadero evangelio? ¿Qué estamos haciendo con aquellos que no ven las cosas de la manera que nosotros las vemos? ¿Qué pasa con aquellos con quienes diferimos en nuestra propia iglesia? Aquellos con los cuales tenemos diferencias de opiniones en nuestros diferentes ministerios o en nuestra denominación. ¿Qué estás haciendo con los que no están de acuerdo contigo? Porque hay una tendencia natural pecadora a que la persona que no está de acuerdo conmigo, yo le hago la guerra, yo hablo a sus espaldas, yo la critico y hago todo lo posible para sacarla. Pero hermanos, ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es lo que Pablo no solo predicaba, sino lo que vivía. Y noten lo que dice, no sé si lo tengo allá en la pantalla, no. Vamos a Romanos capítulo 10. Esto es lo que Pablo no solamente predicaba, sino que ¿qué? Vivía. Romanos capítulo 10, versículo 1. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los judíos lleguen a ser salvos. Y tal vez eso no, tú dices, ok, pastor, ¿qué quiere decir eso? Nota las palabras de nuevo de Pablo. El profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los judíos sean ¿qué? Salvos. Ahora tienes que entender cuándo Pablo escribe esto. Pablo escribió esto después de haber sido azotado, apedreado, rechazado, maltratado, perseguido por los judíos. En otras palabras, aquí vemos que Pablo se dio cuenta, Pablo conocía cuál es el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio no es criticar, no es descartar, no es eliminar a la oposición. El verdadero evangelio consiste en decir, mi deseo más profundo es que esa persona se salve y llegue al reino. Wow. Porque cuando obramos de otra manera, no estamos viviendo el verdadero evangelio. Quiero compartir con ustedes una cita que es bien fuerte. Una de las pioneras de nuestra denominación, su nombre es Elena White, tal vez has escuchado de ella. Dijo algo bien fuerte que cuando lo leí realmente me conmovió en cuanto a esto. Y quiero compartirlo con ustedes. Si lo tengo acá. Acá. Gracias. Ella dijo en El deseo de toda la gente, página 451, no puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. No hay evidencia más grande de que poseemos el espíritu ¿de quién? De Satanás. Y es que es obvio, porque cuando nuestra misión no es redimir o restaurar, sino destruir y eliminar, estamos mostrando lo que Satanás es. Y por eso, hermano, te pregunto, ¿qué evangelio estás viviendo? No el que estás predicando, porque hablarlo es bien fácil, vivirlo es diferente. Entonces, si es así, si Dios quiere que vivamos este evangelio que es de redimir, ¿cómo redimimos a las personas que fallan? Vamos a la Biblia, al libro de Gálatas, al capítulo 6. Y lo tengo aquí en la pantalla. Pablo dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad.
Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Dos cosas de este pasaje. ¿Cómo lidiar con las personas que han caído? ¿Cómo lidiar con las personas que están mostrando el espíritu de Satanás? Número uno, no puede ser cualquier persona que bregue con eso. Pablo dice, ustedes que son espirituales. Por aquí viene un problema. ¿Cómo definimos qué es espiritualidad? ¿Cómo podemos identificar quién es una persona espiritual? Y lamentablemente, muchos de nosotros tenemos la idea equivocada de lo que es una persona espiritual. Tal vez muchos de nosotros estamos acostumbrados a pensar que una persona espiritual es una persona que predica bien lindo. Una persona espiritual es aquella que cuando enseña, muchas personas se entregan a Cristo. Pensamos que una persona espiritual es aquella persona que domina los temas bíblicos. O pensamos que una persona espiritual es una persona que conoce las doctrinas de su denominación. Sin embargo, la Biblia nos enseña que una persona espiritual no tiene que tener ninguna de esas cosas. Porque la persona espiritual es la persona que está bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y eso la hace espiritual. Y no sé si ese punto se entiende. Espiritual no es aquella persona que sabe mucho de profecía o de la Biblia, porque la misma palabra nos dice que Satanás también conoce la Biblia. El texto dice, ustedes que son espirituales. No dice ustedes que son sabiones o conocedores de las cosas que están en la Biblia. Porque cuando estamos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a vivir el verdadero evangelio, que es de restaurar, es de redimir. Y Pablo nos dice también en esta cita que debemos ayudarlos con ternura y humildad. ¿Qué significa esto? Significa sin importarnos si nos lastiman, porque nuestra única preocupación es por el alma que está perdida. Es por redimir a aquellos que se han extraviado del camino. Es por restaurar a aquellos que me están haciendo la guerra. Y obviamente, hermanos, más allá de todo, esto es un trabajo que hace el Espíritu de Dios. Y si bien es cierto que puede usarnos a nosotros, no está limitado a nosotros. Porque la Biblia claramente nos dice que el que convence de pecado es el Espíritu de Dios. Así que el verdadero evangelio no consiste en señalar el error o incluso de predicar la verdad, sino de restaurar a las personas con el Salvador. Pero no puedes restaurar a otros si tú no has sido restaurado o estás en ese proceso de restauración. Porque si no, las cosas más locas que puedas pensar, las vas a hacer. Vamos al libro de Lucas, al capítulo 9. Y vamos allí a encontrar una historia muy interesante de dos discípulos de Jesús. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque él iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Pues el Hijo del Hombre no vino a destruir vidas, sino a salvarlas. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la misma actitud de Santiago y Juan? Cuando alguien se opone a nuestra creencia, cuando alguien nos dice, no, pero el sábado no es el verdadero reposo. No, yo te voy a coger ahora con los textos que tengo y te voy a coger. Y si no lo crees al final de nuestra conversación, me sacudo la sandalia y eres anátema y me voy. Hermanos, cuando todavía no hemos sido redimidos nosotros mismos, vamos a tratar a las demás personas con ese mismo espíritu.
Me fascina la palabra, la frase que Jesús le dice a Santiago y Juan, porque yo me imagino, después de haber visto esa serie de Chosen, no sé cuánto la has visto, es una serie de televisión acerca de la vida de Jesús que realmente le exhorto a todos que la vean. Me imagino a los discípulos, Santiago y Juan de la película o de la serie, yendo donde Jesús bien guilladito. Bien, Jesús, fuimos papá, pero nos dijeron que no. Oramos ahora es que vamos a bajar el fuego del cielo. Pues yo estoy ready. Y Jesús los mira como que, en serio. Después de tantas enseñanzas que me has escuchado ver, después de tantos milagros, después de escuchar mis sermones, ¿todavía no sabes para qué yo vine? Y nota las palabras de Jesús. Ustedes no se dan cuenta de qué espíritu tienen. Según si conectamos esto y conectamos la cita que leímos del deseo de toda la gente, ¿qué espíritu tenía Juan y Santiago en ese momento? El espíritu de Satanás. Discípulos que caminaban con Jesús todavía no habían entendido el verdadero evangelio. Y entonces Jesús les dice, pues el Hijo del Hombre no entienden, porque Satanás no quiere que ustedes entiendan. Satanás no quiere entender que mi propósito en la vida no es condenar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a destruir, sino a salvar. Y hermano, hermana que me escuchan, no sé si tú has sido víctima de alguien que profesa ser cristiano, pero que ha tratado de hacerte la guerra en vez de redimirte. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que no te preocupes, porque Jesús vino a salvar, no a destruir. Jesús vino a restaurar, no a condenar. Y siéntate seguro con Jesús. La primera vez que me tocó ser parte de una junta de iglesia donde se iba a tratar un tema para desfraternizar a alguien. Desfraternizar significa borrarlo de los libros, desfraternizar, borrarlo de los libros de la iglesia, porque la persona ya hizo algo que fue malísimo, grave para la iglesia. La primera vez que me tocó participar de algo así fue hacia una muchacha que había quedado embarazada sin haberse casado. Estas palabras, la muchacha había fornicado y habían traído el nombre de ella era miembro de iglesia, para borrarla de la iglesia. Lo interesante de todo es que la iglesia, antes de llegar a ese punto, cuando se enteró que ella está embarazada y todo lo demás, la iglesia le tira un baby shower. ¿Sí? Así como lo oye. La iglesia le tira un baby shower, le damos regalos, celebramos, le damos la bendición y un par de veces después nos estamos reuniendo para borrarla de la iglesia. Y en esa junta, que mi esposa también estaba allí y habían varios amigos de nosotros también, se vio bien marcada la diferencia del grupo que quería restaurar y el grupo que quería condenar. Y el grupo de nosotros que queríamos restaurar, nuestra base para restaurar era, ok, esta es la primera ofensa que conocemos, ¿verdad? Que conocemos porque capaz que hay un montón de otros que no se sabe, pero no los censuramos, pero eso es otro tema. Lo que sabemos, ella ha mostrado arrepentimiento, genuino y quiere realmente seguir en el camino de Jesús. Entonces yo le dije a la reunión donde estábamos, si nosotros tomamos esta decisión, ¿qué mensaje acerca de Jesús le estamos mandando? Y se levantaron algunos miembros, algunos líderes que después que le hicimos el baby shower fueron los que se molestaron más, porque para ellos el nombre de la iglesia estaba quedando mal si no hacíamos nada. Y fue el argumento que realmente usaron en la reunión. No, hay que censurarla, hay que sacarla, porque si no, ¿qué va a decir la comunidad de nuestra iglesia? Que aquí nosotros aceptamos y permitimos cualquier cosa. No. Tenemos que cuidar el nombre de nuestra iglesia como si Cristo hubiera muerto por una denominación. Como si Cristo hubiera dado su sangre y hubiera sacrificado su vida por el nombre de una iglesia. Y finalmente le dije,
si nosotros borramos a esta muchacha, nunca más vamos a verla a ella ni en la iglesia ni a su familia. Y sé que no soy profeta, pero fue exactamente lo que pasó. La mayoría de la gente decidió censurar, sacarla, y cuando se le informó, nunca más regresaron a la iglesia. ¿Y saben qué? No las culpo. ¿Tú quisieras janguear con gente que te trata así? Porque la realidad es que somos bien celosos cuando conocemos de algún pecado de alguien. Pero cuando alguien conoce mi pecado, quiero misericordia. Hermanos, esta historia me recuerda que el verdadero evangelio consiste en redimir. Siempre me quedé con la inquietud, Señor, ¿qué hubiera pasado en la vida de esa muchacha y de su familia si en vez de censurarla toda la iglesia, así mismo como tiramos un baby shower, empezáramos a orar por ella y decirle, mira, ¿cómo podemos ayudarte? Estamos aquí para ti. No estamos aquí para condenarte, estamos aquí para amarte. Hermano, apuesto lo que sea. ¿Verdad? No debemos apostar, pero es una frase, ¿no? Apuesto lo que sea a que no solamente ella se hubiera quedado en la iglesia, sino que esa experiencia ella le iba a estar contando a todas sus amigas, a todos sus amigos, y muchas más personas iban a decir, si esa iglesia trata a la gente así, yo quiero ir a esa iglesia. Porque de eso se trata el evangelio. Es de restaurar. Nosotros la tenemos todo tergiversado. Pensamos que el evangelio se trata de predicarle y dejarle saber a las demás personas cuál es mi doctrina y cuál es mi teología. Y hacemos seminarios de Apocalipsis para que la gente sepa dónde estamos parados en nuestra interpretación. Pero no hacemos seminarios de Apocalipsis para hablar de la revelación de Jesús. Y pensamos que al predicar eso estamos dando una campaña evangelística. Y no sé, yo soy un pastor raro tal vez. Pero me suena raro pensar que una campaña evangelística la voy a hacer con mis doctrinas. Enseñar a la gente el estado de los muertos, enseñar a la gente del sábado, enseñar a la gente ser vegetariano, enseñar a la gente de los diezmos, enseñar a la gente lo que yo creo, como si eso fuera el evangelio. Y si vamos a resumir el evangelio en una palabra, se resume en amor. Y sí, podemos ver el amor en el sábado, y sí, podemos ver el amor en los diezmos y en el estado de los muertos, sí. Y hay muchos libritos por ahí, y no lo digo por criticar a las personas, porque sé que tal vez lo hacen con un corazón genuino. Pero hay muchos libritos por ahí de estudios bíblicos de nuestras doctrinas con Jesús por ahí por el ladito. Sí, voy a presentar la segunda venida de Jesús, pero sí, que Jesús te ama. Pero al final del día siguen siendo un estudio de las doctrinas. Y no es que nuestras doctrinas están mal. Pero justo este miércoles estábamos dando diálogo abierto con el pastor Ponce. Él está hablando del santuario. Y estábamos hablando de que cuando tú entrabas por las puertas del santuario al atrio, a la parte exterior de la tienda, lo primero que te encontrabas era el altar de sacrificio. Y saben que en el santuario terrenal todos los muebles, todas las cosas que se hacían, de una manera u otra apuntan a Cristo. Y estamos hablando cómo, a propósito, Dios diseñó el santuario para que la persona cuando entrara con la primera realidad del carácter de Dios que se encontraba, era con un sacrificio expiatorio. Un sacrificio que no eran ellos los que tenían que pagar el precio, sino una víctima inocente, representando a Jesús. Y luego de eso estaba el lavacro, que era donde se lavaban las manos con la sangre. Luego entrabas al lugar santo y estaba el altar de los panes, el candelabro, el altar de incienso. Y luego, allá en el lugar santísimo, en el lugar donde solo una vez al año el sumo sacerdote entraba, estaba el arca del pacto con los 10 mandamientos adentro. Y esto es lo que una vez, no sé si fue que escuché a alguien decir o si fue el Espíritu de Dios que me lo dijo. Pero qué interesante que muchos de nosotros queremos entrar a la presencia de Dios, queremos llevar a otros a conocer a Jesús, no a través del altar de sacrificio, no a través de Jesús, sino que los llevamos por la puerta de atrás y queremos que empiecen a entrar por los 10 mandamientos.
No es que hay nada de malo en los 10 mandamientos. Están ahí con un propósito, pero nota que en el proceso de entrada es lo último. Porque de nada vale que tú seas un obediente cristiano, que seas un cristianito bien bueno, porque estás haciendo todas las cosas buenas, pero no vives el verdadero evangelio. Cuando alguien te ofende, quieres hacerle la guerra para atrás. Cuando te enteras que alguien está hablando a tus espaldas, también hablas a las espaldas de esa otra persona. No vivimos el verdadero evangelio. Y me di cuenta en aquel momento que cuando atacamos a los demás porque no actúan como yo, o no creen lo mismo que yo creo, cuando defendemos más a una organización que a un ser humano, me doy cuenta que cuando hacemos eso lo hacemos por orgullo. Lo hacemos por egoísmo. Sin darnos cuenta de que el yo es realmente mi enemigo. De que mi orgullo es el peor enemigo que tengo. Y muchas veces preferimos defender un sistema o la organización por encima de las personas. Pero Dios nos llamó a ministrar a personas, no a organizaciones. Nos manda a amar a las personas por encima de las verdades, por encima de las doctrinas, por encima de las instituciones. Porque eso es vivir el verdadero evangelio. Y quiero terminar con una historia que Jim cuenta en su libro. Jim no se crió en un hogar cristiano. Los papás de Jim son alemanes, o eran alemanes, no sé si todavía viven. Y él era un hombre de negocios y tenía mucho dinero, tenía muchas cosas. Y un día se encontró con el evangelio. Y cuenta él, esto es él mismo diciéndolo, que cuando conoció el evangelio desde la perspectiva de la iglesia adventista, estaba tan motivado y tan lleno de gozo que fue donde su mamá, que como dije, eran alemanes que habían emigrado a Estados Unidos y practicaban el catolicismo. Fue donde su mamá y lo primero que empezó a decirle: mami, ¿tú sabías que ya no tienes que rezarle a los santos? Y mami, ¿tú sabías que no hay que bautizar a los bebés? ¿Tú sabías que no es bíblico eso de que cuando tú mueres vas para el infierno, purgatorio? Que eso no es bíblico. ¿Tú sabías? ¿Y cuál piensan ustedes que fue la reacción de sus padres con todo este conocimiento que ahora Jim le estaba dando a sus padres? Alabado sea Dios, mi hijo encontró el evangelio. No. Los padres se sintieron bien criticados. Y lo que hicieron fue que en vez de hacer un puente, hicieron una pared. Y no querían saber ni escuchar nada, ni de Jim, ni de su nueva fe. Un par de años después, Jim siente un llamado de Dios a vender todo lo que tiene y a irse al campo. Y vendió todo lo que tenía y se va a vivir cerca de Glacier National Park, allá en ¿cómo se llama ese estado? Montana, gracias, Montana. Y allá crió sus 2 hijos y todo lo demás. Y 4 años después de estar en ese proceso de que es su desierto, ¿no? Todos tenemos que pasar por un desierto. Y Dios lo sacó de donde él estaba, lo llevó a un lugar solitario para allí desaprender todo lo que había aprendido y volver a aprender solo a través del Espíritu y de la palabra. Y cuenta Jim que 4 años viviendo en esta experiencia, Dios le dice: Jim, yo quiero que tú vayas a visitar a tus padres y te quedes una semana con ellos. Y Jim le dice: pero Señor, yo tengo mucho que hacer, yo tengo un ministerio, yo estoy escribiendo libros, yo estoy yendo por todos lados, yo no puedo hacer eso. Y Dios le dice: sí, yo quiero que tú hagas eso, apartes una semana, y quiero que cuando llegues a tu casa, lo primero que hagas es abrazar a tu mamá, darle un beso y decirle que la amas. Y Jim en su libro cuenta algo un poquito chistoso. Él dice: eso sí que es algo que yo no hago porque yo soy alemán. Los alemanes no mostramos ningún tipo de afección, según cuenta él. Dice: yo no voy a abrazar a mi mamá y a decirle que la amo, mucho menos. Y Jesús le contesta a Jim: no solamente vas a hacer eso con tu mamá, vas a hacer lo mismo con tu papá después que hagas eso con tu mamá. Y Jim le dice: Señor, yo no voy para allá, yo no voy a hacer eso.
Y no solamente Dios le dice, quiero que abraces a tu mamá, le digas que la amas y a tu papá. Pero quiero que esa semana que tú estés allí, ni una sola vez menciones mi nombre. Quiero que ni una sola vez menciones tu fe ni tus creencias. Yo quiero que tú atiendas las necesidades de tus padres. Ayúdalos a limpiar la casa, llévalos de compra, ayúdalos a pintar el garaje, ámalos, ayúdalos por una semana. Y obviamente Jim dijo que no iba a hacer eso, pero varios días después se encontraba viajando 1,600 millas desde Montana hasta Wisconsin para estar con sus padres. Cuando llega a su casa y ve a su mamá, no lo hizo por obligación de Dios. Lo hizo porque Jim ya estaba convencido de lo que es el verdadero evangelio. Y se acercó a su mamá, que él cuenta que era una señora bien bajita, la abraza y le da un beso. Viste, tú sabes que muchas veces que te abraza una persona y, no sé, a veces tú haces el count. 1, 2, 3, ok, ya. Pues dice él que se la abrazó, la besó, y cuando ya estaba listo para irse, sintió que la mamá no lo dejaba ir. Y cuando la mira, la mamá está llorando. Ok, la mamá lo suelta. Y cuando se vira para él donde el papá, que era otro hombre bajito, ve con el rabo del ojo que el papá también ya está llorando. Y va donde el papá y le dice, papi, te amo, lo abraza, le da un beso y lo suelta. Y por una semana completa, Jim nunca mencionó el nombre de Jesús, ni mencionó su fe de adventista, ni mencionó las diferencias entre los católicos y los adventistas. Jim lo que hizo fue que amó a sus padres a través de la acción. Jim vivió el evangelio. Y como 4 o 5 días después de haber estado haciendo todas estas cosas por sus padres, el hermano mayor de Jim lo llama y le dice, Jim, ¿qué tú hiciste con mami? Y le dice, ¿cómo que qué yo hice? Dice, sí, porque desde que tú llegaste, mami no es la misma. Nunca he visto a mami tan feliz como la he visto desde que tú llegaste. Y la respuesta de Jim para su hermano fue, pues mira, lo que pasa es que estoy tratando de vivir lo que predico, no hablarlo, vivirlo. Terminaron los 7 días, Jim se fue de nuevo para su casa y varios años después, él fue invitado a predicar en la ciudad donde vivían sus padres. Y fue allá, se quedó con sus padres, compartió el evangelio allá en una iglesia, y cuando está de camino a regresar a su casa, sus padres lo llevan al aeropuerto. Y cuando llega al aeropuerto, su mamá lo ayuda, lo escolta, ¿no?, para llegar allá al gate. Y antes de irse le da un beso a su madre y le dice, hijo, quiero decirte algo. Estoy de acuerdo con todo lo que estás haciendo. Tú has encontrado a Jesús. Y te pregunto, ¿qué crees que hizo la diferencia? El montón de conocimiento, el montón de intercambios de ideas y de doctrinas, tal vez estudios bíblicos. Hermanos, el verdadero evangelio no es que minimiza eso, pero el verdadero evangelio es acerca de amar a los demás. El evangelio verdadero consiste en redimir y restaurar. El verdadero evangelio consiste en amar a los demás como Cristo nos ama a nosotros. De hecho, hay un versículo muy importante en la Biblia. Está en el libro de Juan, en el capítulo 13. ¿Cuál es la evidencia? Y cuando digo la evidencia, lo estoy hablando en primera persona singular, porque no hay más nada. La evidencia de que tú y yo somos discípulos de Cristo. Y quiero que entiendas esto, porque por muchos años yo me crié pensando que la evidencia de que yo soy discípulo de Cristo es ser miembro de la iglesia adventista y conocer mis doctrinas. Pero según lo que enseñan las Escrituras, solamente hay una cosa que el mundo va a ver, que va a saber si tú eres discípulo de Jesús. Y como te digo, lo voy a poner aquí, está en Juan 13, 34, 35, palabra de Cristo. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros,
tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Escucha el estándar de amor que Dios nos pide como sus discípulos. No es un amor de papá y mamá, no es un amor de hermanito, no es un amor de primo. Es amar a los demás como Jesús me ama a mí. ¿Tú te has puesto a pensar cómo es que Jesús te ama? Te ama que todas las veces que caes en el mismo pecado, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y vas arrepentido, Jesús te trata con la misma compasión. De hecho, según enseña la Biblia, una vez nosotros pedimos perdón, Jesús no solamente nos perdona, sino que nos declara justos, como si nunca hubiéramos pecado. Entonces la próxima vez que caes en pecado y regresas a Jesús y le dices, Señor, perdóname porque caí de nuevo, Jesús te dice, caíste de nuevo, pero si esta es tu primera vez. Porque el verdadero evangelio consiste en redimir. Consiste en enseñar amor y en tener compasión. Y Jesús sigue diciendo, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Iglesia de Forest City, quiero hoy lanzarte un reto. Vamos a empezar a pedirle a Dios, sí que nos llene de su espíritu, sí que nos transforme, sí que bendiga a la iglesia, sí que podamos pagar el techo de la iglesia, sí que podamos pagar el pavimento, sí que podamos hacer todas esas cosas. Pero más que nada, vamos a darle prioridad a esta petición. Señor, ayúdame a vivir el verdadero evangelio. Ayúdame a amar como tú me amas para que el mundo sepa que aquí en Forest City lo que hay son verdaderos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Por el amor que abunda en cada rincón de este lugar. Por el amor y la comprensión y el trabajo en equipo que está en todos los ministerios y a través de todos los ministerios. Porque aquí no andamos con agendas escondidas, aquí no andamos criticando o hablando de la gente a las espaldas. Aquí somos sinceros unos con otros, porque eso es el verdadero evangelio. Y cuando empecemos a vivir así, lo mismo que Dios hizo con 12 simples hombres, va a ser con nosotros. El mundo entero se va a dar vuelta. Y de aquí va a salir ese movimiento que no solamente va a preparar el camino para su venida, sino que va a adelantar su venida y que Cristo pueda venir ya. Que Dios te bendiga.